Con la llegada del juego en línea a la Nintendo Switch vino la inclusión del catálogo de juegos del clásico Nintendo y Super Nintendo. Estos catálogos vienen incluidos si se adquiere la suscripción mediante la tienda digital, y desde su lanzamiento la cantidad de juegos se ha venido ampliando. Aún así, algunos de los juegos han sido lanzados directamente a la tienda virtual, y pienso que hay algunos juegos increíbles que vale la pena recomendarles. Hola gente querida, esto es Fibonacci Gaming, y estos son los 5 juegos clásicos de la era de la consola Nintendo y Super Nintendo que recomiendo. Y no todos están incluidos en el catálogo del servicio en línea. Comenzaré con El Rey León. It starts. Este clásico de Virgin vuelve del Super Nintendo en un paquete doble con Aladdin bajo el nombre de Juegos Clásicos de Disney, Aladdin y El Rey León. Antes de decir, hey, Aladdin es mejor, deben saber que este Aladdin puede no ser el Aladdin que jugaron. Hay 2 versiones, y yo jugué muchísimo el Aladdin de Capcom, no esta de Virgin, por eso no lo recomiendo de entrada. En cambio, El Rey León es el mismo juego de plataforma de desplazamiento lateral, del que me acuerdo muy bien, y es una nota. Como les dije, no todos están incluidos en el servicio en línea. Este sí, pero era necesario. Esa música del intro de Super Mario World seguro que nos trae recuerdos a muchos. Este juego es uno de mis favoritos de todos los tiempos y tenía que estar acá. Se puede jugar de a 2 y en general es un juego que le marcó el camino a muchos otros. Este nivel es uno de los que más me gusta. ¿Quieren ver un poco de gameplay? Nuestro siguiente juego es uno que ha sido considerado el mejor juego de Sonic de todos los que existen. El original de Sega era un juego muy entretenido y si no lo han jugado antes, déjenme decirles que esta es la oportunidad perfecta para comenzar. Sonic Mania es esencialmente los primeros 3 juegos de Sonic, pero en una historia nueva con contenido adicional, como nuevos personajes con los que se pueden jugar y un montón de secretos desbloqueables. De pequeño siempre he sido fan de Nintendo, pero me acuerdo de haber jugado en el Dreamcast de mi primo los originales un par de veces y me parecían dificilísimos al ser tan rápidos. Pero ahora siento que la gracia es ver qué tan rápido me puedo pasar cada nivel. Aunque no encuentre todos los anillos escondidos, de verdad siento que se trata de la velocidad. Puede que cueste al principio hacerlo bien, pero en la medida que se logra, se siente muy pro conseguirlo. Además, la cantidad de detalles que le meten a este juego es increíble, tanto a los niveles como a los personajes. Las animaciones son fantásticas y de verdad le brindan mucho carácter y vida. Y siento que este juego brilla realmente en el Nintendo Switch, pese a estar en las otras consolas como en el PlayStation 4 o el Xbox. Corre exactamente igual y tiene el componente portátil de poder jugar en cualquier lado. Antes Sonic era un personaje jugable frente a una pantalla de televisión,
pero ahora siento que es más que bienvenido en las consolas portátiles, hallando su verdadero hogar. Amo Doctor Mario. Para cambiar de tipo de juego, si quieren un clásico infinito spin-off de Tetris, este es la locura. Se puede jugar solo o de a dos en una competencia por quién se lo pasa más rápido o quién pierde primero. Es un juego supremamente divertido y en el Switch es una total delicia. Probablemente ya lo conozcan, pero si no, la mecánica es muy sencilla. Eliminar virus poniéndoles pastillas del color para que coincidan. Tienen que formar una hilera de 4, es decir, el virus y 3 bloques. Y uno puede tanto mover como girar las pastillas en cualquier sentido, incluso bajarlas rápido. Pero si te equivocas, probablemente te complicas tú solito. Este juego está incluido en la suscripción en línea. Ya solo queda un último juego en nuestra lista, y me atrevería a llamarlo una gema oculta entre los clásicos del Super Nintendo. The King of Dragons es un juego que hace parte del género beat'em up, o en español Yo contra el barrio, en el que el personaje se enfrenta a muchos oponentes a la vez. Hago la aclaración porque en el Nintendo Switch este juego hace parte del Beat'em Up Bundle de Capcom, junto a otros 6 juegos como Final Fight y Knights of the Round, pero The King of Dragons es un juegazo. En esta consola se puede jugar de hasta 3 jugadores, y para que lo conozcan les voy a compartir el gameplay del primer mundo. Espero hayan disfrutado de esta lista, yo disfruté muchísimo haciéndola, y no siendo más me despido, los dejo con este juego.